estamos de nuevo con usted en Mundo Sustentable. Y para agradecer a todo el auditorio que nos ha seguido durante este tiempo, haremos un resumen de los principales programas y contenidos que hemos podido tener en este programa. Uno de ellos es aquel que llamó la atención del cuidado de una sola salud, que tiene que ver de la relación que tenemos nosotros con los animales y de la interacción y la pérdida de salud que puede darse en ambos caminos, tanto para los animales como para nosotros, si no mantenemos una relación adecuada con ellos. La ONU ha llamado a todas las sociedades y a los individuos a cuidarse a ellos mismos, sobre todo en este asunto de la salud. Veamos, en el contenido de este programa encontraremos cosas importantes. ¿Qué serían las primeras acciones que tendríamos que hacer para hacer que esto avance dentro de la universidad? Pero aún más allá, no solo dentro de la universidad, ¿qué consejos o qué recomendaciones pudiéramos hacer a la sociedad en general para que este asunto sea tomado en cuenta de una manera mucho más seria de cómo ha sido considerado hasta hoy? Bien, yo creo que es muy importante de entrada que se haga una difusión de que el concepto de una salud es importante, que hay que cuidar la salud de los animales, la salud del medio ambiente para que esto no vaya a provocar problemas en el ser humano. Yo creo que también es importante a nivel universidad buscar la estrategia para integrar este concepto de una manera transversal y que tanto los estudiantes de medicina, los estudiantes de veterinaria, los de agronomía, los de biología, química, salud pública, tuvieran un acercamiento a este concepto para poderlo hacer extensivo a la sociedad. Yo creo que de esa manera se pudiera ayudar para que la sociedad cada día tenga más conocimiento del tema. Nos dice el doctor Zárate que esto debiera involucrar más facultades o más conocimiento dentro de la universidad, pero de acuerdo a lo que tenemos hoy en día contemplado, ¿pudiéramos pensar que esto derivaría en un problema de salud pública en algún momento? Definitivamente sí, doctor. Si tomamos en cuenta que una gran cantidad de enfermedades de las denominadas emergentes y reemergentes tienen que ver obviamente con el contacto con animales. Estamos hablando de más del 60% de las enfermedades emergentes y reemergentes. Entonces, la convivencia que tenemos los seres humanos con los animales, ¿sí?, nos ha llevado precisamente a esto. Y no solamente lo que es el aspecto de convivencia con el animal, sino también lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros hemos ganado en cuanto a espacios también, y hemos sido intrusos del ambiente natural de las especies. Aquí me refiero no a las especies domésticas que tenemos gatos o tenemos perros o canarios, etcétera, sino me estoy refiriendo ya a especies más de más trascendencia. Bueno, aquí en nuestro campus hemos tenido la presencia de osos. Dices, oye, ¿cómo que un oso? Pues hemos estado ganándole terreno a nuestro entorno, y eso nos ha llevado a este tipo de problemas. No solamente esto, doctor, sino también la situación, nosotros en la facultad, por ejemplo, en la historia clínica médica, ¿sí?, no hay un rubro donde se diga si tienes o convives con animales. Y esa sería una cosa importante también. Y cuando me refiero a animales, no me refiero solamente a perros y gatos o pájaros, doctor, sino ya también hay inclusive especies exóticas, doctor, ¿sí? Llegó un paciente enfermo de salmonelosis y no encontrábamos la causa. El señor tenía una boa, un pitón en casa. Los reptiles son portadores de salmonela, ¿sí? Y decías tú, pues ¿cómo? Pues nunca se nos ocurrió preguntarlo, sino en una de esas ocasiones, platicando con él, nos dijo, es que tengo esto, me gusta. Y ahí dijimos, fíjate, y no dábamos nosotros con el diagnóstico, doctor. Desde ahí es la importancia de esto. Sí, hay algunas situaciones que se presentan de repente en la vida diaria. En algún momento me tocó vivir en el área entre matemáticas de la ciudad universitaria, entre físico-matemáticas, ciencias químicas y biología, la situación de murciélagos. Y parece ser que los murciélagos son los portadores de la rabia de una manera mucho más consistente que como se da en los perros. Sin embargo, pues para los perros tenemos todo un sistema de manejo y prevención, pero nadie nos dice nunca qué tendríamos que hacer con murciélagos si lo hemos tirado, caído por ahí en nuestro patio.
La verdad es que ese día se hizo todo un movimiento para recogerlo en una cajita y vino la gente de la Secretaría de Salud y se lo llevaron para analizar si tenía rabia y todo esto. La verdad es que este tema da mucho para qué platicar. ¿Qué otras cosas nos puede comentar al respecto? Bien, pues mira, doctor? precisamente el caso del síndrome respiratorio de Medio Oriente brincó de los murciélagos a los camellos y de los camellos al ser humano, porque se alteró el hábitat de los murciélagos. Entonces, lo que decía hace un momento el doctor Gavino, de que nosotros alteramos el medio ambiente, esta alteración del medio ambiente hace que especies que normalmente no tienen contacto con el ser humano de repente empiecen a tener contacto. Nosotros aquí en el norte de México, bueno, el número de casos que se están presentando de la enfermedad de Lyme, donde la vinculación es las garrapatas, los perros y el ser humano, si nosotros no le damos difusión a que el problema de origen viene de un animal, la gente no se va a preocupar por hacer un control adecuado de los animales, de los ectoparásitos de estos animales, y vamos a estar teniendo consistentemente problemas en el ser humano. Y así, al igual que eso, pues todas las enfermedades transmitidas por vectores, ¿verdad? La enfermedad de Chagas, donde el transmisor es una chinche. Si nosotros no cuidamos que las personas tengan contacto con esta especie de insectos, pues vamos a tener una problemática muy importante en el ser humano. Y hay que recordar que el reservorio son los perros. Entonces, mientras no tengamos un intercambio de información, como insisto, en donde los veterinarios estemos informándole a los médicos acerca de las enfermedades que nosotros vemos con mayor frecuencia en los animales, enfermedades emergentes o enfermedades zoonóticas, pues vamos a tener ahí un potencial problema para el ser humano. Yo creo que es importante darle difusión a estos temas. Otra de las cosas que tratamos en Mundo Sustentable es precisamente el nuevo concepto que se está dando en México, referido como farmacia comunitaria, en donde los expertos nos hablaron de esta relación del farmacéutico con el médico y el paciente para lograr una farmacoterapia efectiva. Les invitamos a que recordemos qué fue lo que se trató en este programa. Y como nos mencionaba la doctora, pues sobre todo en la parte de los medicamentos que son de libre consumo, pero además también parece ser que en estos que sí son, que se venden solo bajo una prescripción médica, pues la gente luego se los intercambia ahí de manera libre también. Entonces, hay una situación que parece ser muy ventajosa para la sociedad, porque apareció alguien que finalmente va a tomar una responsabilidad en este sentido, en este movimiento de los fármacos en el contexto de la sociedad. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un farmacéutico comunitario en esta práctica personalizada? Doctora. Sí, pues el farmacéutico asume su responsabilidad que le corresponde dentro de todo el proceso de utilización de medicamentos, ¿sí? Brindando una atención integral, ¿sí? Para cuidar que se obtenga el máximo beneficio y el mínimo riesgo para el paciente. Para ello, el farmacéutico debe mantener una comunicación estrecha con el paciente y siempre tener una actitud de vigilancia permanente, para que en esa vigilancia se puedan detectar, se puedan, primero que nada, prevenir, o bien detectar y solucionar algunos resultados negativos de la farmacoterapia, ¿sí? O bien problemas relacionados con el uso de medicamentos, ya sean potenciales o reales. Entonces, el proceso de seguimiento farmacoterapéutico a nivel de farmacia comunitaria requiere idealmente de 3 actores, que son el paciente, el médico y el farmacéutico. Entonces, del paciente se requiere una participación activa, ya que él es el verdadero responsable de la toma de decisiones alrededor de su salud, pero además es el principal indicador del resultado de la terapia. ¿Está funcionando o no? Él es el que realmente lo siente y puede manifestar al médico cuál es ese proceso, ¿sí? El médico que acabo de mencionar, pues es indiscutible la importancia de su participación. Él es el profesionista que diagnostica, que prescribe y que le da el seguimiento al proceso de la enfermedad del paciente. Pero aparece
este otro profesional de la salud, el farmacéutico. Él por su parte, pues no diagnostica, no instituye ninguna terapia, ni modifica pautas o dosis, pero sí su participación es importante porque tiene que interrelacionarse tanto con el paciente como con el médico para buscar el mejor y el máximo beneficio de los medicamentos en cada condición particular. Entonces creo que la mayor ganancia en este asunto sería que de manera sistemática se llevaría a una farmacoterapia o ¿qué sería, doctora? ¿Es esto de hacerlo sistemáticamente o que alguien te está ayudando a que seas más ordenado y que puedas tomar mejores decisiones al consumir fármacos, es la ganancia más importante, la sistemática? Pues yo considero que sí, o sea, la comunicación, y claro, en un programa sistematizado, pero la comunicación es importante porque dijimos, es el paciente el que pues está viviendo el efecto del medicamento. Y entonces el farmacéutico, el vínculo entre él y el médico. Entonces, la comunicación con el paciente incluye informar para prevenir. Para prevenir, por ejemplo, esas interacciones que usted comentó, las interacciones entre los medicamentos y los alimentos. Por ejemplo, los pacientes que toman algún antihipertensivo del tipo felodipina o algún antihistamínico como la terfenadina o incluso algún medicamento para bajar los niveles de colesterol en sangre, como es la simvastatina, ellos deberían de saber que si consumen esos medicamentos junto con jugo de toronja, ¿sí?, el resultado puede ser efectos tóxicos. Entonces lo que pasa es que la toronja contiene algunas sustancias que inhiben las enzimas responsables de metabolizar estos principios activos, ¿sí? Y bueno, yo le mencioné algunos ejemplos, pero hay muchísimos más, ¿sí? La presencia de ese inhibidor enzimático pues está bien documentada, pero como usted mencionaba, a veces los pacientes no nos involucramos, ¿sí?, en todo lo que es la terapia personal, y entonces pues estamos ajenos a las situaciones de las interacciones con medicamentos, de los cuidados especiales que tiene que tener un paciente mientras está con la terapia. En algunos casos debe evitarse la exposición al sol. Las interacciones, ahorita mencioné el jugo de toronja, pero hay muchísimas más. Hay fármacos que interactúan con la leche. En el caso de la toronja, lo que ocurre es un aumento de la concentración del fármaco en el paciente, en el cuerpo, y entonces un riesgo de toxicidad. Pero hay otros casos que es al contrario, ¿sí? Se reduce la absorción del medicamento y entonces no se alcanza el efecto terapéutico deseado. Entonces la leche reduce la absorción de algunos antibióticos, ¿sí? Hay la warfarina, que es un anticoagulante, requiere de una alimentación muy estricta en cuanto a alimentos ricos en vitamina K. Entonces es esa comunicación que debe de darse entre el farmacéutico y el paciente para informarle de todas esas situaciones, que él lo haga suyo y entonces pues se pueda obtener mejores resultados. En la información que viene en una caja de un medicamento, bueno, no tanto en el paquete, sino que adentro generalmente traen un papelito donde viene más información. ¿Podemos encontrar esta información, doctora? Pues alguna de ellas sí. En algunos casos En sí. algunos casos sí se incluye información de que tómelo con los alimentos o sin los alimentos, si en caso de que se olvide una dosis que hacer, etcétera, pero no toda la información está incluida. Por eso la recomendación es la interrelación con el farmacéutico en la farmacia comunitaria. Perfecto. Bueno, pues ya ve lo que le hemos comentado. Usted es parte importante del cambio. Lea los papelitos que vienen adentro de las cajas de medicamentos. No se vaya, en un momento regresamos. El asunto de cuidar la salud no va solamente en lo dicho respecto al trabajo de los médicos o el cuidado que uno mismo pueda tener de su salud. Hay que cuidar el medio ambiente. Específicamente en relación con los árboles y las zonas arboladas en las ciudades, son detalles muy importantes para que la sociedad se pueda desarrollar en una forma efectiva.
es muy importante escuchar en un programa que tuvimos con expertos que es muy importante que un proceso de recuperación de un paciente después de una cirugía se dé en una zona tranquila, llena de árboles y con un ambiente saludable. Veamos lo que en este programa fue tratado por los expertos. Está probado y realmente lo hemos visto también aquí con nosotros, de que las áreas verdes, bien planificadas, con buenas áreas de esparcimiento, pues lógicamente abaten los sistemas de inseguridad y de cuestiones de drogadicción y una serie de factores que están involucrados en las sociedades urbanas o metropolizadas. Y lógicamente los parques con áreas verdes o una casa, un jardín con áreas verdes tienen un valor social importante y eso se refleja en las ciudades. O sea, antiguamente los lineamientos que hay internacionales marcan que los hospitales deben estar fuera de las partes urbanas y deben estar en áreas arbolizadas, porque un beneficio interesante social que se ha probado que una recuperación postoperatoria es de mejor para un ser humano en un lugar que esté arborizado y que esté abierto. Y desafortunadamente las ciudades nuestras, pues lógicamente tienen pocos espacios. O sea, la ciudad ha crecido, los espacios son más caros, ¿verdad? Y los terrenos son más pequeños. Entonces, lógicamente los terrenos no tienen espacio para establecer un árbol, las banquetas son reducidas, no hay jardín. Si hay jardín, pues la familia planifica tener un cuartito adicional y entonces desaparecemos el jardín. O sea, es un aspecto importante que está ligado al aspecto social. Y también sabemos muy bien que estos núcleos fuertes de población hacinadas forman núcleos de calor. Es un tema importante ecológico, como decía el doctor Eduardo, de que las ciudades formamos núcleos de calor, porque tenemos exceso de asfalto, concreto, sistemas de climatización, generamos mucho calor, y realmente el único organismo capaz de abatir un poco el calor son las plantas, son los árboles. Y esos núcleos de calor pues realmente están marcados en muchas partes del mundo, y aquí nosotros no somos la excepción. El área metropolitana nuestra es un gran núcleo de calor. Y los crecimientos, desarrollos periurbanos hacia las partes del área metropolitana de Monterrey, también el hacinamiento de grandes centros, grandes casas con centros comerciales y casa habitación forman núcleos de calor. Entonces es un aspecto importante. Entonces los árboles sirven mucho para abatir esos islas de calor, y además hay convivencia social y todo lo que implica esa situación, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Sí, bueno, en México, como en muchos otros países, estos núcleos poblacionales van en aumento. Por ejemplo, la capital tenemos una ciudad bastante grande, las más grandes del mundo, y hay centros urbanos bastante grandes. De acuerdo a la ONU, más del 50% de la población de todo el mundo vive en ciudades. Aquí en México, según el INEGI, arriba del 78%, y en Nuevo León, el dato preciso es el 86% de los habitantes de Nuevo León viven en el área urbana de Monterrey. Entonces, son porcentajes sumamente altos que van en aumento. Demasiada concentración. En poco tiempo vamos a tener 90, 90 y tantos %, y la superficie de áreas verdes van disminuyendo en estas áreas verdes, ¿no? Entonces, cada vez la mancha urbana va ganando terreno y las áreas verdes se van desplazando. Entonces, sí es muy importante contar con un mínimo necesario de superficie de áreas verdes en las ciudades para ese bienestar social que comentaba el doctor Rafiro, que es totalmente esencial, ¿no? Tanto en hospitales, universidades, etcétera, es muy necesario esas áreas verdes para poder desempeñarnos como sociedad y que la sociedad marche en condiciones sanas, ¿verdad? La Universidad Autónoma de Nuevo León participa fuertemente en esto del cuídate a ti mismo. Históricamente, a través del Centro Universitario de Salud, la universidad ha promovido el desarrollo de la sociedad mediante el cuidado de las condiciones sanitarias en que viven los individuos en las zonas marginadas, los detalles del cuidado respecto a enfermedades infecciosas, la situación de la natalidad, el cuidado de los bebés, etcétera, etcétera. Y el Centro Comunitario Universitario de Salud es un buen ejemplo en México
de esto que es el trabajo de la universidad en favor del cuídate a ti mismo. ¿Desde cuándo fue creado y cuál fue el objetivo por lo que se pensó que debía existir este organismo dentro de la universidad? Sí, remontándonos un poquito a los años 70, como objetivo de la institución o de la Universidad Autónoma de Nuevo León es la academia. Y entonces sale una convocatoria a nivel de América Latina por una fundación que era la Fundación W.K. Kellogg, en los años 70, para ser más precisos, en 1976, invitando a todas las universidades de América Latina a tener proyectos a nivel comunitario que tuvieran que ver con la docencia y con la institución universitaria. Es así como la universidad accede a esta convocatoria y es seleccionada, como muchas universidades de América Latina, entre ellas Argentina, Colombia, Perú, Brasil, y en México 5 o 6 universidades a nivel nacional. Esto fue creado en 1976 con una necesidad de poder darle al alumno de pregrado el contacto con la comunidad a través de la medicina de atención primaria. Nosotros como institución universitaria tenemos una facultad de medicina, pero tenemos un hospital que es un hospital de tercer nivel. Entonces se crea esta convocatoria, se crea este proyecto que en aquel entonces se llamaba un programa de salud comunitaria, con esa necesidad de poder involucrar a los alumnos de pregrado y acercarlos hacia la comunidad en relación a la atención primaria. Entonces esto que nació realmente como una situación de ventaja para los estudiantes, así es obvio que se les abren las oportunidades de practicar y bueno, ellos enriquecen su conocimiento, pero de igual a la sociedad debe haberle sido muy útil que le acercaran la entidad de salud a las áreas donde la gente vive, ¿no? En Monterrey. Exacto. Si nos remontamos a los años 70, cuando llegamos a esas comunidades, pues había comunidades que no eran propiamente dichas clínicas de salud de atención primaria, sino las considerábamos casas de salud para atender a la comunidad más necesitada. En aquel entonces existían lo que se llamaba áreas marginadas. Quiere decir que la población tenía una población abierta, no tenía mucha gente de ellos, el 30 o el 40% acceso a los servicios de salud, ya sea IMSS o ISSSTE, se le llamaba y se le denominaba población abierta. Entonces nosotros éramos, igual que la Secretaría de Salud, un aliado de ellos para poder llegar a la población más necesitada y poder ofrecer un servicio de salud. Estoy hablando que en aquel entonces entrábamos a las comunidades donde no había el agua, eran tomas de llave colectivas, no había pavimentación en las colonias, tenía una serie de problemas de abasto de agua y de drenaje bastante importantes. Es cuando la universidad llega. Pero llegamos como una alianza con la Secretaría de Salud, con la universidad, pero también hicimos partícipe a la comunidad. Entonces, un elemento importante en este proyecto era la comunidad, porque el lema era ayudar a la gente a ayudarse a sí misma. Y entonces nosotros, si bien es cierto, prestábamos un servicio médico, un servicio de enfermería, porque crece con esos dos servicios de medicina y enfermería en aquel entonces, nosotros hacíamos educación en salud y promoción de la salud. Lo que nosotros queríamos hacer con la comunidad era educarlos para que ellos se dieran cuenta de la necesidad en salud que tenían y pudieran empezar a resolver sus problemas. Ese era el objetivo. Igual entonces se movían cuestiones de salubridad, Claro. a vivir mejor la sanidad y la limpieza dentro de sus casas y en su comunidad misma, no tanto atención a si perdí la salud, sino vive más saludablemente. Era todo eso involucrado. Exactamente. Y en aquel entonces nosotros teníamos un alto índice de enfermedades infectocontagiosas. Teníamos un porcentaje de infecciones respiratorias y gastrointestinales muy altas, problemas de higiene, problemas de pediculosis en las escuelas, una situación pues bastante importante en poblaciones desprotegidas. Hicimos esa alianza entre la comunidad, los servicios de salud en el estado y la universidad y formamos esta alianza para ayudar a la comunidad. Y los alumnos pues se beneficiaban porque aprendían del diario vivir
las necesidades de la comunidad, hacíamos visitas domiciliarias, diagnósticos de salud. El alumno iba casa por casa a hacer un censo y hacer un diagnóstico, cuántos viven en la casa, qué enfermedades tienen, qué grupos de edad, para hacer un estudio y decir cuáles son las necesidades de esta comunidad, cuántas personas menores de 5 años, cuántos adultos mayores, cuántas mujeres en edad fértil, y así nosotros empezábamos a hacer los programas y llevábamos indicadores muy importantes como era el control de los diabéticos, de los hipertensos, del control prenatal, de las vacunas en los menores de 5 años, y así empezamos a hacer un apoyo para la Secretaría de Salud. Pues qué gran trabajo, la verdad es que la universidad siempre dispuesta ahí a servir a la sociedad a la que pertenece. Estamos llegando al final del año y es conveniente hacer un repaso de los hechos y acciones que nos han sucedido a lo largo de este tiempo. Es importante reflexionar y pensar de todas las cosas que nos han sido dadas y por lo cual debemos agradecer. El equipo de Mundo Sustentable desea a usted que las fiestas de la época, la Navidad, la armonía de la familia, la luz interna que todos debemos tener, abunden en su hogar. Les esperamos en los siguientes programas de Mundo Sustentable. Gracias.